Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro canal Franci. Mi nombre es Isidora. Mi nombre es Francesca. Y el día de hoy, en este video, le vamos a hablar sobre el libro La historia secreta de Chile, escrita por Jorge Baradit. Este libro fue escrito el año 2015 por Jorge Baradit, de la editorial Sudamericana. Este libro contiene 169 páginas. Es clasificado una novela histórica. Si bien no tuvo premios, pero el autor, Jorge Baradit, sí tuvo premios en otras novelas que hizo y otros libros. Les voy a nombrar algunos. Esta novela obtuvo el premio de la UPC de la Universidad Cataluña el año 2006. También en la FIC, Mejor Novela Gráfica. Y el año 2011 el Premio Municipal en Santiago el año 2014. Jorge Baradit era un escritor, es un escritor chileno que nació el 11 de junio de 1969 en Valparaíso. Él estudió en la escuela pública y después en el Colegio de Excelencia Académica Rubén Castro, que está en Viña del Mar. Su primer libro fue publicado en el año 2005 con el título de Yggdrasil, y hasta hoy tiene 9 libros publicados. Bueno, a continuación les vamos a dar como un pequeño resumen de los capítulos del libro. Ya. El capítulo número 1 es Arturo Prat era espiritista. El título suena como medio raro, pero en verdad el libro tiene como muchas cosas que son como fuera de lo común, de las cosas que nos han enseñado, que son cosas que de verdad deberían habernos dicho porque son cosas importantes. Pero el libro en sí como que trata de puras cosas como espirituales, que nunca nos imaginamos que nuestro país tendría esas cosas. Bueno, entonces este capítulo es básicamente, se trata de que la hija de Pratt estaba sufriendo porque se estaba muriendo producto de una falla del cordón umbilical. Y él no se podía contactar con ella ya que se encontraba en sus labores navales. Y después de unos días, pocos días después, ella dio su último suspiro y se murió. Entonces Pratt no se sentía muy bien ya que hace poco tiempo había perdido a su padre. Y ahora la ausencia de su hija también le afectaba a su esposa. Entonces él se sentía como con mucha pena y ahí se empezó a meter a las cosas del espiritismo. Y dicen que gracias a esas cosas, él como que él le decían o él sabía cómo tomar las decisiones del cargo que él tenía. Y eso. Arturo Prat se metió en esas cosas básicamente por la pérdida de su hija y trató también de buscarla, de tratar como de comunicarse con ella. Eso es lo que se dice. El capítulo 2 se llama El misterio del Cristo de Mayo y el terremoto de 1647. En este capítulo básicamente se relata que el día 13 de mayo de 1647 a las 10:30 p.m. ocurre una catástrofe, un terremoto, que dejó mucha gente muerta, muchos heridos y muchos derrumbes. La primera impresión que muchas personas tenían era que esto era un castigo de Dios porque no le encontraban explicación a que lo único que no se hubiese dañado fuera la imagen del socorro y la imagen del Cristo de la agonía, que tenía la corona de espinas en su cuello. Y cada vez que intentaban poner la corona de espinas en su cabeza,
venían nuevos temblores y nuevos sismos y nuevos derrumbes. Como a esto no le encontraban ninguna explicación, ellos creían que era el castigo de Dios. Pero científicamente la explicación era que fue por la falla de San Román. El capítulo 3, el cadáver perdido de Manuel Rodríguez. Básicamente se trata de que Manuel Rodríguez fue un niño muy inquieto, desordenado y cimarrero, junto con los hermanos Cabrera, ya que eran como prácticamente vecinos porque vivían como a una cuadra. Luego del transcurso de los años, Manuel Rodríguez se convirtió en un abogado muy inquieto también, y después se volvió el James Bond de Chile, un agente secreto. Era el más buscado de Santiago. Su cabeza llegó a valer 15 millones, con tan solo 1,60 m de altura. Toda la gente creía que era como un mito, ya que él siempre estaba como en distintos lados y nadie sabía cómo se movía tan rápido. Entonces pensaba que esa persona no existía. Él era enemigo de Bernardo O'Higgins, quien lo nombró en un alto cargo militar. Fue muy raro porque eran enemigos, pero en realidad Bernardo O'Higgins lo hizo para tener a Manuel Rodríguez alejado de él. Quería tenerlo fuera de su vista. Luego, Manuel Rodríguez fue asesinado, ya que él sabía algunas cosas de su país que no le convenía a Bernardo O'Higgins. Y nadie sabía dónde estaba y nadie sabía que había muerto, excepto el pueblo de Tiltil, ya que estuvo abandonada en la cancha del Gato por mucho tiempo, por muchos días. Luego de muchas investigaciones no pudieron dar con el paradero de él, pero la muerte de Manuel Rodríguez se fue pasando entre su familia hasta que su nieto entregó una carta que salía todo detalladamente que Manuel Rodríguez fue asesinado. Y esa carta salía donde estaba el cuerpo de él. Se suponía que estaba como en una cerámica, debajo estaba su cuerpo. La cosa es que después hicieron su funeral y todos sus honores, porque era muy querido por la gente, porque era muy inteligente y aparte de inquieto. Pero cuando lo enterraron en el cementerio general, no, la gente que lo veía y que lo había visto antes de su muerte no coincidía la ropa que llevaba y tampoco la textura ni el porte del cadáver que estaba en el cajón. Entonces, este es un gran misterio de que Manuel Rodríguez era la persona que estaba enterrado ahí. Es la persona a quienes van todos a adorar al cementerio general. Esa es una gran duda. El capítulo 4 se llama Los corazones de los soldados de la Concepción. El 9 de julio de 1911 se celebró una ceremonia ritual en memoria de cuatro oficiales de la escuela militar y 73 veteranos de la Guerra del Pacífico, quienes murieron por el combate de la Concepción en manos de soldados peruanos que pertenecían a la Sierra del Perú. Esto ocurrió durante la última etapa de la Guerra del Pacífico. En este capítulo se relata que los chilenos iban acompañados de 2 cantineras, de las cuales una de ellas estaba embarazada y dio a luz también durante la última etapa de la Guerra del Pacífico. Cuando los soldados chilenos murieron, estas 2 mujeres se escondieron en una casa y después con una inspección que hicieron los soldados peruanos las encontraron y por los
los testimonios de estos mismos soldados dijeron que habían abusado sexualmente de ellas. El capítulo se llama ¿Quién mató a Silva Renal, el general de la masacre de la escuela Santa María? Ya, este capítulo sé que un día lunes 14 de diciembre de 1914, una mañana soleada, donde una silueta con traje negro de la de Antonio Ramón Ramón, ciudadano de España, se acerca a la esquina de la calle Biel y Rondizoni. A él, general Roberto Silva Renal, de 59 años, y Antonio se acerca a él para hundirle una daga a 20 centímetros del cuello a Silva Renal. Obviamente se trata como de afirmar el cuello como para retener la sangre y que no siga perdiendo y así vivir. Y queda como tan mirando para todos lados y no corre hacia ningún lado, pero después percata que se tiene que ir porque empieza a llegar gente. Entonces lo que hizo él, le enterró la daga a 20 centímetros del cuello a Silva Renal. También se la entierra en la nuca, en el costado, en un brazo y 5 veces antes de recobrar la calma. Y huye. ¿Por qué lo hice? Eso preguntarán ustedes. Fue el protagonista y responsable de la matanza de Santa María, puesto que él tuvo la culpa de la muerte de niños, niñas, recién nacidos, hombres, mujeres, familias, extranjeros. Y uno de esos extranjeros era hermano de Antonio Ramón Ramón, quien trató de vengar la muerte de su hermano, Manuel Vaca. Fueron alrededor de 2.200 los obreros, mujeres, niños masacrados esa tarde de diciembre, rodeados y ametrallados sin piedad. Por solo exigir y pedir y mantener una balanza en las pulperías. Las pulperías era un lugar donde ellos iban a cobrar su sueldo y también iban a comprar las cosas para poder comer. Porque los jefes eran dueños de las pulperías. Entonces, por solo exigir y mantener una balanza en las pulperías, para evitar ser estafados por los dueños de los almacenes, como les contaba, que eran sus propios patrones. Ellos pedían seguridad laboral mínima, poner rejas en torno a donde servía el caliche, para evitar caer y morir calcinados, porque ahí no había absolutamente ninguna seguridad y si se caía alguien y se moría, se moría. Nadie se hacía cargo del dolor que podía tener la familia de él o de ella. Y lo último que pedían era tener una escuela para sus hijos y para ellos mismos, porque en esa época la mayoría de los chilenos eran alfabetos y no sabían leer ni escribir, nada. Entonces, todas esas personas fueron asesinadas por cambiar un poco su miseria. Finalmente, no murió Silva Renal, pero quedó con secuelas. Después le dio una parálisis facial. Perdió un ojo. Luego, la completa inmovilidad que duró más de 4 años, hasta que murió en Viña del Mar el 7 de julio de 1920. Su funeral fue mucha gente y fue sepultado de gala, después de todo el daño que causó a todas esas familias y a todas esas personas que eran extranjeras. Sepultado en el polvo de los huesos hacinados de los obreros. Básicamente así fue. Mientras que Antonio Ramón Ramón esperó 7 años para poder vengar a su hermano y encontrar y fue encontrado por la policía.
lo golpearon y lo metieron preso. Y después de todo, no se supo nada más de neoplatónicos. Que nuestro deber, según ellos, es liberarnos haciendo énfasis, especialidad y la razón. Los mapuches hicieron otra bandera, pero de 8 puntas. Y Bernardo O'Higgins les dijo a los caciques mapuches que la bandera chilena también era la estrella de Arauco. Fue diseñada por Centeno y O'Higgins. Ellos, los padres de la patria, ellos mismos escondidos, le cosieron con hilo blanco adentro de la estrella de 5 puntas una estrella de 8 puntas, que se supone que es la estrella de Arauco. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Pero ese es como el capítulo 5, que la estrella tiene como significado la amenaza, el conocimiento de Venus y Lucifer. Capítulo 6. Jaime Galté, un medium republicano. En enero de 1939, en un grupo de amigos, se encontraba Jaime Galté, quien era un medium y mientras compartía con sus amigos, tuvo una visión que lo estremeció por completo. Se trataba de una tragedia en Chillán. Galté debía resistir el calvario que significaba ser un canal de fuerzas desconocidas como estas. Este medium nació el 24 de mayo de 1903 en una familia con problemas económicos, la cual había perdido a su padre. Jaime fue educado en una escuela pública para luego ser un eficiente profesional salido de una universidad estatal. Él sentía que su futuro era también el futuro de su familia, que estaba conformada por sus 2 hijas y su esposa, quien falleció a los pocos años después de haberse casado. Una noche Jaime Galté tuvo una visión en la cual aparecía su padre, que estaba muerto, dándole indicaciones para que fuera en busca de una herencia que él había dejado para su familia. Fue siguiendo estas indicaciones que Jaime se dio cuenta de el gran poder que él poseía y desde ahí decidió utilizarlo para ayudar a las personas que así lo quisieran. Y fue así que se empezó a ganar el respeto y el cariño de las personas. Finalmente, Jaime Galté falleció el día 1 de noviembre de 1965, donde era justamente celebrado el Día de Todos los Santos. El capítulo 8 es el reino francés de la Araucanía. Aún existe y tiene herederos en Europa. En este capítulo se habla de el francés Orieli Antoni, nacido el 12 de mayo de 1825. Decidió este francés viajar a Chile. Se hacía llamar latinoamericano. Los franceses inventaron esa frase para acercarse a nuestros países por nuestra enorme riqueza. Llegó a Chile por Coquimbo y aprendió español y entre otras costumbres de Chile. Él era como muy rápido para aprender las cosas de nuestro país y él sabía cómo adaptarse. La Araucanía no tenía dominio en Chile. Orieli aprendió mapudungún y el 17 de noviembre de 1860 este francés se autonombró o autodominó rey de la Araucanía. Este creó un escudo, un himno, una bandera, una moneda y estableció los límites
de su reino, desde el Biobío hasta el estrecho de Magallanes y desde el Pacífico hasta el Atlántico. Finalmente el gobierno chileno lo sacó de su cargo porque no le pareció bien lo que estaba haciendo, ya que él mandó una carta como mandando al gobierno. Y eso como que ellos lo encontraron como una falta de respeto, porque aparte nadie lo conocía y era un francés, era europeo y era de otro país. Obviamente el gobierno de Chile no lo iba a permitir. Y fue juzgado y el cónsul francés mandó a buscarlo para llevarlo de regreso. Pero como que se escapaba y se hacía como pasaportes falsos, pero lo despojaron de la Constitución y poco a poco fue enfermando y todo lo que logró en su reinado. En la Araucanía, otra persona tomó el legado de él y nadie supo que él había creado todas esas cosas. El sustento del himno nacional de la Araucanía, la moneda, la bandera, nadie sabía lo que él había sido un europeo, un francés, sino que un chileno tomó su legado y finalmente murió el 17 de septiembre de 1878, en víspera de la celebración de nuestro país. Entonces fue como un personaje importante en nuestra historia de Chile, pero que fue olvidado porque fue como una falta de respeto que le faltó al gobierno de Chile. Pero él hizo grandes cosas por la Araucanía. Así que igual hay que darle como un reconocimiento y no haberlo sacado de la Constitución, ni mucho menos, porque igual creó hartas cosas importantes para la Araucanía. Capítulo 9. Ingrid Olderock, un monstruo chileno. El día 15 de julio de 1981, siendo las 7:30 de la mañana, en plena comuna de Ñuñoa, exactamente en calle Coventry con Banden, se encontraban dos hombres, Raúl Castro y Carlos Bruit, quienes tenían una misión muy clara, la cual era eliminar a Ingrid Olderock, debido a que conocían las torturas cometidas por Olderock y todas las personas a las que amedrentó, incluso llegando a amaestrar a un pastor alemán para que abusara sexualmente de las mujeres. Con esta misión de eliminar a Olderock, Raúl Castro le dispara a un costado de su cuerpo, y mientras que Carlos Bruit le dispara en su cabeza una bala de calibre 32, la cual nunca pudieron sacar de su cabeza, quedó alojada ahí, y debido a esto Ingrid Olderock vivió con dolores de cabeza muy intensos hasta el día de muerte. Bueno, y en el capítulo 10, el marino olvidado que saltó con Prat. En este capítulo se habla del combate naval de Iquique en el 24 de mayo de 1875. Comenzó el enfrentamiento con los peruanos. Y ahí es cuando Prat se volvió un héroe admirable. Prat una noche saltó en busca de la Esmeralda. Él estaba como durmiendo y se percató que la Esmeralda se fue. Nadie la había sacado ni nada, sino que se había ido porque habían fuertes marejadas. Entonces fue en busca de la Esmeralda, el barco. Entonces saltó al agua sin pensar en nada y fue y la rescató. Y todos lo encontraron como un hombre muy valiente y admirable porque nadie da su vida para salvar un barco. Y este mismo fue el que lo mató también. Bueno, Luis Ugarte, que es el marino que fue olvidado, fue uno de los sobrevivientes de la tripulación, pero muchos desconocen quién era.
casi queda fuera en la entrega de las medallas que hicieron por los honores, ya que esos marinos dieron su vida por Chile, ya que no salía en la lista de sobrevivientes. En la tripulación también había niños de 12 y 14 años, que tampoco fueron como reconocidos, sino que el más que fue reconocido fue Arturo Prat, porque saltó del barco en busca de la Esmeralda y tenía como más conocido, ya era el más conocido. Pero ahí habían algunos marinos que no fueron nombrados. Y eso igual es como injusto, encuentro yo. Finalmente, Luis Ugarte encuentra la muerte en el Huáscar, porque así parece que estaba destinado. Podemos apreciar que Prat hizo un gesto muy romántico al dar su vida y no rendirse. Un verdadero héroe. Eso creo yo que haría una persona que de verdad ama a su país como para dar su vida por él. Entonces eso es como muy admirable. Capítulo 11. La conspiración de la Virgen de Peñablanca. En 1983, nuestro país estaba pasando por una crisis económica donde no había trabajo y estaban bajo el mandato del régimen militar de Augusto Pinochet, quien trataba de dirigir la atención de los medios de comunicación hacia otro lugar que no fuera su mandato como presidente. Pinochet encontró una oportunidad de desviar la atención gracias a la aparición de Miguel Ángel Poblete, quien era un niño huérfano que fue abandonado por su madre a los 48 días de nacido. Este niño era adicto al neopren. Un día él subió el cerro El Membrillar de Villa Alemana, gritando que se le había presentado la Virgen de Peñablanca, y con esto empezó a hacerle ilusiones a la gente. Y como la gente estaba tan desesperada por la situación del país, decidió tener esperanzas y creer en este niño. Con tanta fama, a Poblete le empezó a dar un colapso nervioso. Debido a esto empezó a tener alucinaciones y mucha gente que lo seguía y creía en él dejó de creer en él y se alejó. Cuando Poblete empezó a alejarse de esta fama, por así decirlo, conformó su propia secta con las personas que todavía creían en él y que aún lo seguían. Y después de un tiempo, cuando ya tenía 42 años, falleció por una enfermedad hepática y por una hemorragia digestiva. Bueno, y en el último capítulo, el capítulo 12, la Internet de Allende. En este capítulo se cuenta que a mediados de los años de 1972, Chile estaba pasando por una crisis económica muy grande. Era un país que no se podía sustentar a tal punto. De cabecera estaba el gobierno de Allende, Salvador Allende, que tuvo la gran misión de levantar a su país, a pesar de que Nixon, el presidente de Estados Unidos, impuso un bloqueo económico que no se podía transportar el cargamento de cobre. O sea que si no podíamos sustentarnos como país sabiendo que estaba siendo transportado el único recurso que teníamos, que era el cobre, y ahora Nixon nos prohibió el ingreso de nuestros camiones para Estados Unidos para hacerle como comercio, entonces íbamos de mal en peor, porque un país vecino nos cerraba las puertas. Entonces, hasta que Chile se empezó a reponer gracias al proyecto que tenía Salvador Allende con SYCO, que significa Sistema de Coordinación y Control. El de la idea era Stanford Bear, el gurú de la cibernética. Querían que Chile funcionara como un organismo. Todo estaba saliendo muy bien,
muchos países querían ser testigos de la mejoría que iba a tener nuestro país porque era algo muy prometedor. Pero un día de 1973 ocurrió el golpe de Estado por Pinochet. Sí, ese caballero siempre aparece. Murió el proyecto junto a Allende. Baer se compró una cabaña en el bosque y casi nunca sale, ya que su sueño se derrumbó, porque él era una persona con una mente muy brillante, porque tenía capacidades que en esa época muy pocas personas la tenían. Entonces él dejó todo atrás, porque él venía de otro país, dejó todas sus raíces atrás para poder sacar a Chile adelante, a flote. Pero no se pudo. Pero estamos muy claros que Chile podía haber sido el primer país cibernético del mundo si no hubiera sido por las malas decisiones que nuestro país ha tomado. Bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado el contenido que les queríamos entregar. Lo hicimos con mucho cariño. Y si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones y estaremos atentos a sus comentarios. Por favor, díganos si quieren más de estos videos. Somos nuevas en esto, pero nos gustó mucho hacer esto. Por su autor. Pero sí, él tuvo otros libros. No. Sí. Si bien es cierto, esta novela no tuvo ningún reconocimiento.